Buenos días a todos, estimados maestrantes. Bienvenidos a esta tercera sesión de la tercera unidad de nuestro programa. Hoy vamos a dejar de lado por un momento la estética pura y la creatividad abstracta para adentrarnos en la maquinaria psicológica que hace que las cosas funcionen en el entorno digital. Vamos a hablar de usabilidad, pero no como una lista de verificación técnica, sino como la columna vertebral de la rentabilidad y la ética en la economía digital. Nos vamos a centrar en la filosofía de Steve Krug y su obra seminal Don't Make Me Think, No me hagas pensar, y vamos a aterrizar estos conceptos globales en la realidad de nuestro mercado ecuatoriano, que para este 2025 presenta desafíos fascinantes y únicos. Para empezar, quiero que reflexionen sobre algo que nos pasa a todos. Imaginen que están intentando pagar un servicio básico o hacer una compra en una aplicación local un viernes por la tarde, quizás con prisa. Entran a la página y de repente se encuentran buscando desesperadamente el botón de pagar o peor aún, llenan un formulario eterno y al final les sale un error que no entienden. ¿Qué sienten? Frustración, enojo, desconfianza. En ese momento, la marca ha fallado. El diseño de interfaces digitales y la estructuración de la experiencia de usuario, UX, han dejado de ser disciplinas periféricas para convertirse en el núcleo operativo de la economía digital contemporánea. Hoy vamos a entender por qué sucede esto y cómo evitarlo. Es curioso, pero la génesis de lo que hoy llamamos usabilidad no nació en Silicon Valley, sino en el caos de la Segunda Guerra Mundial. El campo de los factores humanos emergió cuando los ingenieros se dieron cuenta de que pilotos expertos estrellaban aviones no por falta de habilidad, sino porque el diseño de las cabinas desafiaba la lógica humana. Si una palanca vital se confundía con otra por estar mal ubicada, el resultado era la muerte. Este principio fundacional es lo que quiero que se graben hoy. La culpa del error no reside en el usuario, sino en el diseño del sistema. Trasladen esto al Ecuador de hoy. Si un usuario abandona el carrito de compras en la app de Tipti o de Supermaxi, no es porque el usuario sea tonto o lento, es porque nosotros, como arquitectos de esa experiencia, fallamos en el diseño. Steve Krug, en el año 2000, democratizó este sentido común con una premisa brutalmente honesta. Los usuarios no leen, escanean y no buscan la experiencia perfecta, sino la gratificación inmediata con el mínimo esfuerzo cognitivo posible. Krug nos dice que la usabilidad se trata de eliminar la fricción cognitiva. Para entender esto académicamente, debemos remitirnos a la teoría de la carga cognitiva de John Sweller. Nuestra memoria de trabajo es limitada. Cada vez que ustedes ponen un icono ambiguo en una pantalla o una navegación oculta, están obligando al cerebro del usuario a consumir ciclos de procesamiento. Si esa carga supera su capacidad o su paciencia, se produce el abandono. Ahora, aterricemos esto en nuestro contexto. Según el reporte de Estado Digital Ecuador 2025 de Mentino, tenemos una penetración de Internet del 77,2%, con casi 18 millones de usuarios. Pero ojo, el dato crítico para nosotros como diseñadores es la disparidad de dispositivos. El 66,8% de los hogares ecuatorianos no tiene una computadora de escritorio. Esto significa que para la gran mayoría de nuestros compatriotas, la web es sinónimo de teléfono móvil. Diseñar pensando en una pantalla de escritorio ya no es solo un error técnico, es una barrera de exclusión. Además, tenemos que considerar la teoría del satisficing de Herbert Simon. Los usuarios no buscan la mejor opción analíticamente, eligen la primera opción que parece razonable. Imaginen a un usuario en Guayaquil, bajo el sol, con el reflejo en la pantalla y una conexión de datos intermitente. Ese usuario no va a explorar su menú creativo y complejo, va a buscar el primer enlace que parezca resolver su problema. Si no lo encuentra en segundos, se va. Esto se conecta con la teoría del forrajeo de información. Los usuarios siguen un rastro de información o information sent. Si el rastro es débil, abandonan la búsqueda para conservar energía. Entremos en los principios prácticos. La primera ley de Krug es no me hagas pensar. Esto significa que una página debe ser evidente por sí misma. Los elementos deben tener obviedad funcional. Un botón debe parecer un botón con relieve o sombra. Les pongo un ejemplo local que se menciona en la literatura. La aplicación de Supermaxi, en sus inicios, enfrentó críticas porque los problemas de inicio de sesión no eran claros. El usuario se preguntaba, ¿qué hice mal? Eso es fricción pura. Un diseño evidente muestra claramente el error y la solución en el mismo contexto visual. Hablemos de cómo leen nuestros usuarios.
o mejor dicho, cómo no leen. Sabemos que siguen patrones en forma de F en páginas de texto o en forma de C en landing pages. En un portal de noticias como Primicias o El Comercio, la gente lee el titular, quizás la bajada, y luego escanea verticalmente el margen izquierdo buscando palabras clave. Si ustedes esconden la información importante al final del párrafo, nadie la verá. Debemos usar el espacio en blanco no como vacío, sino como un elemento activo que separa conceptos y da descanso visual. Un ejercicio fantástico que propone Krug es el Trunk Test o la prueba del maletero. Imaginen que secuestran a un usuario, lo meten en el maletero de un auto, le dan vueltas por la ciudad y lo sueltan en una página interna profunda de su sitio web, digamos, en una ficha de producto de Deprati. Ese usuario debería ser capaz de responder inmediatamente. ¿Qué sitio es este? ¿En qué sección estoy? ¿Qué puedo hacer aquí? Para lograr esto, necesitamos una identidad de sitio clara, con el logo siempre visible arriba a la izquierda funcionando como botón de inicio, y utilidades como el buscador y el carrito siempre a la derecha. Y muy importante, necesitamos indicadores de usted está aquí, como las migas de pan o breadcrumbs, inicio tecnologías celulares, que le digan al usuario su ubicación exacta en la jerarquía. Ahora, dado que Ecuador es un país mobile first, debemos hablar de la thumb zone o zona del pulgar. La ley de Fitts nos dice que el tiempo para alcanzar un objetivo depende de su tamaño y distancia. En un celular, la zona inferior de la pantalla es la más cómoda para interactuar con una sola mano, mientras que las esquinas superiores son zonas de dolor o estiramiento. Observen la nueva versión de la app de Banco Pichincha. Han migrado la navegación principal de un menú hamburguesa superior a una barra de navegación inferior. Esto no es moda, es ergonomía. Facilita que un usuario pueda hacer una transferencia rápida mientras se sostiene del pasamanos en el trolebús o la metrovía con la otra mano. Además, los objetivos táctiles deben medir al menos 44 por 44 píxeles para evitar el fat finger problem o error de dedo gordo. Pasemos a un tema doloroso para muchos gerentes de marketing, la eficiencia del gasto publicitario. Las empresas ecuatorianas gastan miles en Google y Meta Ads, pero muchas veces el anuncio promete una cosa y la página de destino es genérica o confusa. Esto eleva el costo por lead y destruye el retorno de inversión. La solución es diseñar landing pages de alta conversión. La regla de oro aquí es el ratio de atención 1:1. Debe haber un solo objetivo, como descargar ebook o comprar y una sola acción posible. En una landing page de campaña debemos eliminar el menú de navegación principal. No queremos que el usuario se distraiga y se vaya a leer nuestra misión y visión. Queremos que convierta. El encabezado de esta página debe tener un message match perfecto con el anuncio. Si el anuncio dice zapatillas con 50% de descuento, la página debe decir exactamente eso, no bienvenidos a nuestra tienda de deportes. Y aquí entra un factor cultural clave, la prueba social. El consumidor ecuatoriano es desconfiado por naturaleza y por contexto, teme a las estafas. Por eso, incluir testimonios reales, sellos de confianza y logotipos de clientes es crucial para reducir esa ansiedad. Esto nos lleva al UX Writing y la localización del lenguaje. No podemos simplemente traducir interfaces de Estados Unidos. Debemos usar términos familiares en Ecuador. Por ejemplo, en un formulario jamás pidan DNI o RUT, pidan cédula, no digan móvil, digan celular, y humanicen los errores. En lugar de un frío error 500, digan, lo sentimos, algo salió mal de nuestro lado, por favor intenta de nuevo. El microcopy, esos pequeños textos en botones e instrucciones, son vitales para reducir la ansiedad del usuario. Pero el diseño no solo debe ser efectivo, debe ser ético y legal. En Ecuador, el diseño UX opera bajo regulaciones estrictas. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, LOPDP, prohíbe las casillas premarcadas para obtener consentimiento. Diseñar interfaces con patrones oscuros o dark patterns, como dificultar la cancelación de una suscripción, el patrón Hotel California, o esconder costos hasta el final del checkout, drip pricing, no solo es una mala práctica ética, es un riesgo legal severo. Debemos aplicar la privacidad desde el diseño, donde la transparencia es la norma. De igual manera, la Ley de Defensa del Consumidor exige claridad en precios y condiciones. Las aerolíneas y servicios de ticketing en el país deben tener mucho cuidado de no preseleccionar seguros de viaje, una práctica vigilada por la Defensoría del Pueblo. Y no olvidemos la inclusión.
La norma técnica ecuatoriana NTE INEN ISO IEC 40500 adopta los estándares de accesibilidad web. Esto significa que debemos garantizar un contraste cromático adecuado, mínimo 4.5:1, para que personas con baja visión o usuarios bajo el sol intenso puedan leer nuestros textos. También debemos usar etiquetas semánticas para que los lectores de pantalla funcionen. La accesibilidad no es un favor, es un derecho y una oportunidad de mercado. Para gestionar el cumplimiento de la LOPDP, el diseño de nuestros banners de cookies debe ser impecable. No podemos agrupar todos los permisos en un botón de aceptar todo sin dar una opción fácil de rechazo. El consentimiento debe ser granular. Las casillas de marketing y estadística deben estar desmarcadas por defecto, cumpliendo con el principio de privacidad por defecto. En resumen, el propósito de estudiar todo esto es mitigar el abandono y la fricción transaccional. Tasas de rebote superiores al 55% son comunes en sitios mal optimizados en Ecuador. Al aplicar principios de usabilidad, eliminamos campos innecesarios en formularios y simplificamos los flujos de pago, quizás integrando opciones locales como Deuna o Payphone directamente, alineándonos con los modelos mentales del usuario. Para cerrar, quiero que entiendan que el dominio de la usabilidad es una competencia estratégica directiva. Ustedes, como futuros magísteres, son el puente entre el marketing, que atrae el tráfico, y la tecnología, que procesa la transacción. Sin usabilidad, la inversión en marketing es como echar agua en un cubo agujereado. Un profesional que puede diagnosticar fricciones usando heurísticas, que entiende que el usuario ecuatoriano escanea y no lee, y que diseña interfaces éticas y legales, se convierte en un activo vital para la rentabilidad de cualquier organización. Recuerden siempre, no diseñamos para nosotros mismos, ni para impresionar al gerente con animaciones complejas. Diseñamos para ese usuario que está en la calle, con prisa, con un celular modesto, tratando de resolver un problema. Si logramos que su experiencia sea fluida, transparente y sin esfuerzo, habremos logrado el objetivo. No me hagas pensar no es solo un título de libro, es el mantra que debe guiar cada decisión de diseño que tomen de ahora en adelante. Muchas gracias por su atención y espero que esta clase les sirva para transformar la experiencia digital en nuestro país.